Hola, en el día de hoy vamos a tratar de dar una visión de largo plazo del fenómeno del coronavirus. Han surgido varias preguntas, me han preguntado últimamente por qué se dio primero en China el primer brote del coronavirus y luego se dio en Italia. ¿Qué relación hay entre Oriente y Occidente? Primeramente tenemos que entender una cosa, tanto Oriente como Occidente son dos construcciones que han utilizado los historiadores para entender al mundo moderno de los últimos 200 años. Dicho esto, es cierto que Italia ha sido, por lo menos desde comienzos de la era cristiana, la puerta de ingreso de Oriente, la puerta de comunicación, el puente entre Oriente y Occidente. Fue desde la invasión a las Islas Británicas que el Imperio Romano obtiene la plata necesaria para intercambiar por bienes suntuarios en China. Esos bienes suntuarios van desde China e inundan el Mediterráneo, pero solamente alcanzan a las élites romanas. El principal bien que consumen estas élites es la seda. La seda es un elemento que llega desde China y es cuidado por los emperadores chinos como si fuera el secreto industrial, va a llegar a ser el secreto industrial más importante hasta la era moderna. Es así que estos intercambios van a hacer que esta ruta, que es la ruta transcontinental más importante de toda la historia, termine denominándose en el siglo XIX la ruta de la seda. La ruta de la seda la hace famosa Marco Polo a partir del siglo XIII, cuando comienza a relatar todas las cosas que le van sucediendo en cada uno de los puntos y sobre todo qué le pasa en la corte de Kublai Khan, quien era el emperador chino mongol en esa época. Lo cierto es que esta ruta, a partir justamente de uno de los elementos que se intercambia entre Oriente y Occidente, la pólvora, es interrumpida a partir de 1453, cuando cae Constantinopla. Constantinopla era un punto neurálgico en este comercio, pero había resistido a partir de unas murallas increíbles que resistieron más de 1000 años los embates y los ataques externos. Constantinopla, hoy Estambul, no resiste el ataque de los cañones otomanos en 1453 y termina cayendo en manos del Imperio Otomano. Así se interrumpe este intercambio y los comerciantes europeos comienzan a buscar formas alternativas de llegar hacia Oriente, porque ya la ruta tradicional, la ruta de la seda, estaba interrumpida. Es así que Cristóbal Colón, otro habitante de la península itálica, no ya de Venecia, sino de Génova, es que va a presentarle en la corte portuguesa a fines del siglo XV, le va a presentar un proyecto que es extravagante para la época. Decide llegar a Oriente, no yendo hacia Oriente, sino yendo hacia Occidente. Los portugueses, el rey portugués descarta este proyecto, no tanto por su locura, sino porque ya los portugueses estaban desde hace algunas décadas llegando hacia Oriente, sobre todo hacia la India, bordeando las costas africanas. Entonces, descartado el proyecto para la corona portuguesa, es que Colón va y lo presenta a los reyes católicos, a los reyes españoles. Los reyes españoles aceptan y es así como los europeos llegan hacia América en 1492 y comienza de nuevo un intercambio. Un intercambio que es un intercambio de bienes y de personas, pero también de gérmenes. Toda esta ruta transcontinental de la seda lleva enfermedades y epidemias de Oriente a Occidente prácticamente en cada una de las generaciones desde el siglo I. Así que tenemos epidemias presentes en estos tres continentes por lo menos en los últimos 2000 años. Estas epidemias se trasladan hacia América y son nuevas epidemias. Estas nuevas epidemias, ya con la llegada de los primeros europeos hacia América, van a producir estragos en la población originaria americana. Y un siglo después de la llegada de Colón, se cree que entre el 90 y el 95% de la población originaria desaparece por estas epidemias. Esto ha llevado a los historiadores, y sobre todo a un historiador en especial, Alfred Crosby, a acuñar el concepto del intercambio colombino, que es el traslado. Él entiende que cuando se da un traslado de personas, las personas se trasladan con flora, con fauna y también con gérmenes. Y estos intercambios
estos intercambios de bienes y de personas producen consecuencias tanto en las sociedades receptoras como en las sociedades que llegan. En este caso, para la sociedad receptora, que es América, fue devastador. Años después, hacia fines del siglo XVI, los españoles descubren en lo que es hoy Bolivia, en la zona de Potosí, una montaña literal de plata. Esta montaña literal de plata le va a dar de nuevo los recursos necesarios a los europeos para retomar el intercambio con China. Ahora ya no a través de los continentes, sino a través del mar. La plata de Potosí sale de Potosí por el Pacífico, llega al Caribe, donde va a ser un polo de atracción para los piratas, y llega hacia España y luego se deriva hacia Londres y hacia Ámsterdam y termina en China. De nuevo se produce el flujo entre Oriente y Occidente y es un nuevo concepto de la ruta de la seda ahora a través de los océanos. Estas rutas se van a mantener por lo menos hasta mediados del siglo XIX de la misma manera. Cuando el imperialismo británico empieza a operar en China fuertemente y ese balance de intercambio que se estaba produciendo hasta mediados del siglo XIX es roto. Entonces, a partir de la guerra del opio, o de las guerras del opio, perdón, es que China ahora se ve obligado a intercambiar bienes con Occidente de una manera desigual. Y es sobre todo a partir de que Hong Kong pasa a ser colonia británica en 1842, cuando el desbalance comienza a hacerse más grande. A partir de allí comienza lo que nosotros entendemos como la decadencia china en cuanto al comercio con Occidente. Una decadencia que no se va a revertir sino hasta por lo menos 1972, cuando ahora el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, llega hacia China y reabre ese mercado para comenzar de nuevo un intercambio con Occidente. Intercambio cuyo flujo va a crecer permanentemente, sobre todo a partir de los 90 y del siglo XXI. Este intercambio llega a ser tal que hacia 2017 el presidente Trump decide modificar los términos de intercambio y generar una nueva relación de Occidente, de Estados Unidos con China y por ende también de todo Occidente con China. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? Tenemos que la especie humana es una especie global que comparte riesgos, que los riesgos van en tanto haya intercambios. Si hay intercambio de bienes, hay intercambio de personas y también va a haber intercambios de personas. A lo largo de la historia hemos pasado por epidemias por lo menos una vez cada generación, de diferentes niveles. Las invenciones de la sanidad y de la higiene a fines del siglo XIX modificaron este panorama. Pero siempre están desde detrás, siempre que haya intercambio, siempre que haya globalización, está el peligro de una epidemia. Y finalmente una pregunta que se han hecho los historiadores desde hace por lo menos 200 años. La pólvora no fue el único invento que llega desde Oriente hacia Occidente, hay también otros inventos que o llegaron desde Oriente hacia Occidente o fueron descubiertos primero en Oriente que en Occidente. Tanto la pólvora como también la imprenta o la brújula. Ahora bien, esos inventos en Oriente que produjeron consecuencias en las cuales consolidaron a los gobiernos centrales. El poder central terminó estando más poderoso luego que pasaron esos inventos que lo que pasa en Occidente. En Occidente la brújula, la pólvora o la imprenta producen efectos revolucionarios, consecuencias que transforman a la sociedad. El coronavirus hoy parece estar controlado en Oriente y en Occidente parece estar produciendo consecuencias de las cuales todavía estamos comenzando a entender. Solamente el tiempo nos va a poder decir qué es lo que viene y qué sucederá en el futuro. Muchas gracias, los espero en un nuevo encuentro.